A continuar con los balances de energía, entonces vamos a comenzar a determinar las propiedades de esta sustancia, de la sustancia de trabajo, del líquido de la sustancia de trabajo. Vamos a determinar esas propiedades usando las tablas de vapor o usando el software Engineer Equation Solver, que ustedes también ya pueden y deben manejar. Para el estado 1, el estado 1 recordemos que es antes de la bomba. Voy a colocar por aquí estado 1. ¿Qué conocemos? Sabemos que él está a una presión 1 de 75 kilopascales, ¿cierto? Esa información nos la da el problema y sabemos que a la bomba va a llegar líquido saturado. Eso lo manejamos aquí para este ciclo Rankine. Siempre antes de la bomba, líquido saturado. ¿Cierto? ¿Cuál es la calidad de un líquido saturado? Usted ya la debe saber, ¿cierto? Líquido saturado, calidad igual a 0, ¿cierto? Está justo ahí en esta línea, en el diagrama temperatura-entropía, aquí en el punto 1, justo sobre la línea de líquido saturado a 75 kilopascales. Con estas informaciones, entonces vamos a las tablas de saturación y encontramos los valores de la entalpía en 1, ¿cierto? Que es la entalpía H sub F a 75 kilopascales. Y ustedes pueden leer ahí como 384,44 kilojulios por kilogramo. ¿Qué otra información vamos a necesitar aquí en el estado 1? Va a ser la presión, porque nosotros vamos a calcular el trabajo de la bomba como el producto del volumen específico, va a ser el volumen específico y presión, el producto del volumen específico por la diferencia de presiones, P2 menos P1. De esta forma nosotros podemos calcular el trabajo de la bomba, ¿cierto? Entonces vamos a calcular ese volumen específico ahí en 1. Nuestro volumen específico 1 va a ser igual al V sub F de líquido saturado a 75 kilopascales. Y ustedes pueden leer ahí en las tablas que ese valor es 0.001037 unidades de volumen específico metros cúbicos por kilogramo. Otra información importante que podemos extraer de una vez de esa tabla de saturación para ese estado 1 es la entropía. Vamos a leer de una vez la entropía, el S1. Y ese S1 también va a ser la entropía del líquido saturado a 75 kilopascales. Y ustedes pueden leer ahí en las tablas que ese valor es de 1,2132 unidades de entropía. Si ustedes se fijan, bueno, esta propiedad comenzamos a utilizarla ahora, pero las unidades que trabajamos es para esta propiedad es kilojulios por kilogramo por grado Kelvin. Bien, kilojulio por kilogramo por grado Kelvin. Esas van a ser las unidades de nuestra entropía y que vamos a estar utilizando de ahora en adelante. ¿Qué sigue aquí? Nosotros comenzamos, pues importante comenzar en orden, ¿cierto? Comenzamos aquí por el estado 1, ahora ya definimos aquí su entalpía, su volumen específico y su entropía. Vamos a ver qué pasa en el estado 2, qué informaciones tenemos en el estado 2. Vamos para estado 2. ¿Qué sabemos del estado 2? El estado 2 ya está en una presión, en la presión de alta. Miren que aquí en el gráfico temperatura-entropía nosotros ya lo ubicamos en la presión de alta, ¿cierto? En la presión de 3 megapascales. En el estado 2 sabemos que la presión 2 es de 3 megapascales. ¿Y qué más sabemos del estado 2? Como estamos hablando del ciclo ideal, ciclo de Rankine, la entropía en el estado 2 va a ser igual a la entropía en el estado 1, ¿cierto? Que ya la conocemos, que es 1.2132. Recordemos que es un paso isentrópico, una compresión isentrópica. Con esas dos informaciones de 1 y 2, pues nosotros ya podríamos saber este trabajo que estamos suministrando a la bomba, ¿cierto? Nosotros podemos calcular el trabajo de la bomba como el producto del volumen específico 1 y la diferencia de presiones. Volumen específico 1 ya lo leímos de las tablas, 0.001037 metros cúbicos por kilogramo, y la diferencia de presiones serían 3 megapascales menos los 75 kilopascales, ¿cierto? Son 3000
kilopascales, ¿cierto? 3 megas menos 75, este estaría en kilopascales. Bueno, y ustedes dirán, ay, bueno, pero eso no me dan unidades de... Estamos calculando aquí la energía de la bomba, esta energía de la bomba como energía específica, es una W minúscula, ¿vale? Entonces ahí las unidades que tenemos es kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo. Ustedes allá deben recordar entonces que nosotros podemos expresar esas unidades de presión como unidades de energía también. Nosotros podemos aquí utilizar esta relación de conversión que nos dice que 1 kilopascal por metro cúbico equivale a 1 kilojulio. ¿Vale? Entonces ustedes aquí claramente pueden ver que se cancelan kilopascal metro cúbico, me quedan unidades de kilojulio por kilogramo, unidades de energía específica, que es lo que necesito, ¿sí? Miren que aquí yo no me estoy metiendo con flujo másico para resolver la cuestión del problema, que es determinar la eficiencia de este ciclo. No necesariamente tengo que saber con cuánto flujo másico voy a trabajar. ¿Vieron? Entonces aquí operando obtenemos un trabajo de la bomba, un W minúsculo de la bomba de 3.03 kilojulios por kilogramo. Ya tenemos ahí cuánto trabajo está entrando. Si nosotros planteamos entonces, aprovechando que estamos aquí entre el estado 1 y 2, planteamos el balance de energía en la bomba, pues podemos escribir lo que está entrando, que es el trabajo que entra, ¿cierto?, de bomba, más el flujo másico que viene, o si estamos hablando de solo unidades de energía específica, la energía que viene en el flujo másico está definida por su entalpía, ¿cierto? Entalpía 1, y esto debe ser igual a lo que sale, entalpía 2, ¿cierto? Tenemos ese balance ahí planteado y yo puedo entonces trabajo de entrada de la bomba más H1, yo puedo entonces definir aquí mi valor de entalpía 2. Miren que yo entalpía 1 lo conozco, lo leí en las tablas, el trabajo de entrada lo acabo de calcular. Ahora puedo entonces con esta relación calcular H2 va a ser igual al trabajo de entrada, que es 3,03 que está suministrando la bomba, más la energía que viene en el flujo másico en 1, que es H1, que yo leí aquí como 384,44 y esto me daría igual a 387,47 kilojulios por kilogramo. Allá tendría resuelto a H2. Ahora vámonos por el estado 3, aquí en otro color, estado 3, en que el estado 3 pues ya es cuando hemos pasado aquí al otro lado de la caldera. Ahí esperamos que ese vapor ya tenga pues una condición de alta presión y temperatura. Ahí sabemos que la presión en 3, ¿qué sabemos de 3? Presión 3 megapascales y temperatura 3, 350 grados Celsius. Esta información la tenemos en el problema. Con esto pues entonces comparamos, vamos a las tablas, vamos a la tabla de saturación y hacemos la comparación entre la temperatura de saturación a 3 megapascales y la temperatura en la que está ese estado. Si la temperatura en la que está ese estado, que es 350, es mayor a la temperatura de saturación a esa presión, pues sabemos que está en vapor sobrecalentado, el estado 3. El estado 3, esto nos da vapor sobrecalentado. Nos llevamos a las tablas de vapor sobrecalentado o vamos al software y preguntamos por las propiedades o extraemos las propiedades de interés. ¿Cuáles serían? H3, que ustedes pueden leer allá como 3116,1 kilojulios por kilogramo, y de una vez leemos la propiedad de entropía. Ahí en la misma tabla de vapor sobrecalentado tenemos la columna de entropía, la leemos como 6,745 kilojulios por kilogramo por grado Kelvin. Kilojulio por kilogramo por grado Kelvin, las unidades de entropía.
Bien, eso fue saliendo de la caldera. Ahora vamos a ver qué pasa en el estado 4. Estado 4 entonces es, recordando aquí en el diagrama, es cuando ya pasamos por la turbina. En el estado 4 entonces ya el vapor se ha expandido, ha entregado su energía para convertir ese trabajo de salida para entregar ese trabajo de salida en la turbina. En el estado 4, que conocemos que pasando por la turbina ya pierde, ese fluido pierde presión, tenemos una presión 4 de 75 kilopascales, y sabemos que el paso por la turbina es un paso isentrópico. Entonces decimos que S3 es igual a S4, ¿cierto? Que ya conocemos por aquí S3. ¿Cómo sabemos si esa sustancia, si esa agua que salió de la turbina está como vapor saturado o como vapor sobrecalentado, o si se está condensando ya, si está como mezcla? Pues nosotros vamos a comparar para esa presión 4, 75 kilopascales, nosotros vamos a las tablas de saturación, buscamos para la presión 4, para esa presión de 75 kilopascales, cuáles son los valores de entropía a 75 kilopascales, entropía, S sub F, la entropía del líquido saturado, es de 1.2132, que es la que nosotros ya habíamos leído por ahí atrás, y el valor de la entropía del vapor saturado, S sub G, para 75 kilopascales es 7,4558. Recordando, esas unidades son kilojulio por kilogramo por Kelvin. Esos son los límites de la entropía para el líquido y para el vapor. Nuestra entropía 4, que es la misma 3, tiene un valor de 6,745 kilojulios por kilogramo por grado Kelvin. Entonces ustedes pueden ver que ese valor que tenemos de la entropía 4, 6,7, está entre este valor 1,21 y este valor de 7,45. O sea que está dentro de estos límites. Aquí tendríamos, voy a poner los valores aquí, 1.2135. Este valor aquí sería 1.2135. Y el valor de la entropía 3 y 4, que es esta de aquí, S3 igual a S4, tendría un valor de 7,4558. Voy a ponerlo aquí, 7,4558. Es nuestro valor de entropía del estado, este valor. Aquí fue un error. Espera, a ver, S3 es igual a S4, que es este valor de... Nosotros calculamos aquí el S4 como 6,745, ¿cierto? 6,745, y evidenciamos que él efectivamente es menor a este valor de S sub G aquí, que nosotros leímos como, ese S sub G lo leímos como 7,4558. Ahora sí, 7,4558. Entonces ustedes pueden ver que este valor 6,745 está entre el líquido saturado y el vapor saturado. Entonces efectivamente el estado 4, que es un estado que definimos por la presión y por su valor de entropía, está en la región de mezcla. Estado 4, mezcla saturada. ¿Por qué? Porque su valor de entropía está a la derecha del valor de entropía para líquido saturado y a la izquierda del valor de entropía para vapor saturado. ¿Bien? Tenemos ahí que es una mezcla. Y con esa información, ¿qué hacemos? Pues podemos calcular la entalpía de esa mezcla, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para calcular la entalpía de una mezcla? La entalpía promedio. Necesitamos conocer el valor de su calidad. ¿Cuál es la calidad de esa mezcla? Voy a parar por aquí para que no quede tan largo el video y ya continuamos.